Ya en la línea telemática al señor Eduardo Bonilla, secretario general de comunicación del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Eduardo ha sido director de comunicación de la campaña de Guillermo Lasso durante todos estos periodos. Son 3 oportunidades. Y además cofundador y presidente de Letera Comunicación. Eduardo, Washington Delgado lo saluda, le doy la bienvenida, felicitaciones, un abrazo a la distancia. Bienvenido a los micrófonos de Radio Forever. Muchísimas gracias, Washington. Es para mí un honor estar aquí con usted. Además, he estado en algunas oportunidades en su programa y esta es mi primera entrevista como secretario general de comunicación. Así que realmente es un honor poder tener esta entrevista con usted. Y bueno, buenos días a todos y a todas, a todos los radioescuchas de Forever. A las órdenes para lo que necesiten. Sí, muchas gracias. Vamos a conversar, ojalá que dentro del tiempo que tenemos disponible con respecto a nuestros colegas radiodifusores y televisión que están esperando a Eduardo también para otras entrevistas. Quisiera entrar en materia. La ley que se lleva ya a la Asamblea por parte que envió Guillermo Lasso sobre el respeto a la libertad de expresión, de comunicación, que el día de ayer hemos estado conversando ampliamente. Tengo dos inquietudes. La primera es que el artículo 6, ya en el capítulo 2, habla del derecho a la réplica o respuesta cuando alguien menciona a alguna persona, algún ciudadano. Y también el artículo 7 como derecho a obtener copias de programas o impresos. ¿Sabe lo que pasó, Eduardo, en el gobierno del expresidente Rafael Correa? Que había movimientos, grupos especiales que se dedicaban a perseguir a los medios de comunicación. Y en la práctica, al momento en que se dice acá, toda persona que haya sido directamente mencionada a través de un medio de comunicación de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a la réplica. Y luego también acá abajo, en el artículo 7, a pedir copias. ¿Sabe que se comenzó a abusar? Y hubo un instante que hubo que reformar este articulado en la ley de comunicación. ¿Cómo se incluyó exactamente lo que originalmente se tenía, Eduardo? Y si es posible perfeccionar esta ley al respecto para evitar abusos de quienes quieran perseguir a los periodistas y a los medios de comunicación. Bueno, en primer lugar, la presentación de esta ley de libertad de expresión, comunicación y prensa es una muestra concreta de que en el gobierno del encuentro estará garantizada la libertad de expresión. Eso es lo más importante. Y obviamente esta ley se enfoca en el derecho a la libertad de expresión como un derecho fundamental en una democracia. Y concretamente, esta ley se utilizaba, la ley que acabamos de derogar, justamente era utilizada pues, para perseguir a periodistas, a ciudadanos, y se abusaba, como usted bien lo menciona. Pero lo más importante es que esta ley justamente fue derogada para presentar un nuevo proyecto de ley que se enfoca en la libertad de expresión, garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos. Y en el caso de la prensa, temas como la censura previa, que antes era un tema que inclusive nos llevó a tener litigios internacionales como Estado, lo que hemos hecho ahora es apegarnos pues, a los lineamientos de la Convención Interamericana de Derechos Humanos para garantizar que todos los profesionales de los medios de comunicación y asimismo los ciudadanos no tengan miedo de decir lo que piensan. Eso es lo más importante y es lo que el presidente Lasso prometió como parte de sus ofertas de campaña y hoy lo está cumpliendo. Creo que se ratifica que en el gobierno del encuentro estará garantizada la libertad de expresión. Sí, pero esta parte que preguntaba, Eduardo, derecho a la réplica o respuesta y el tema de pedir copias de lo que se ha dicho, lo que se ha grabado, los programas. ¿Quién define cómo se afectó la dignidad, la honra, la reputación? En la época de Rafael Correa se creó la Secretaría de Comunicación, la SECOM. Sí. Eran ellos los que decían qué era la dignidad, qué era la honra, qué palabra afectaba la reputación. Y eso ya se le dio como un tribunal de inquisición, esta potestad, que hay que Por, evitarlo. ¿Sí? por, ¿Quién define cómo se afectó o no se afectó bueno, el tema de la dignidad, honra y reputación, Eduardo? Bueno, precisamente por eso se eliminó el reglamento de la ley de comunicación. Fue uno de los primeros
decretos que firmó el presidente Lasso. Y creo que es importante en este punto mencionar que más allá, obviamente, un gobierno no debe definir qué es información veraz o no, eso lo deben decidir los ciudadanos. Y en el momento en que un gobierno se mete a definir quién ha sido agredido y quién no, eso se convierte en una herramienta de persecución. Lo más importante en esto es que la ley deroga el delito de calumnia y contravención de actos lesivos al honor, como un delito penal. Es decir, si alguien se siente que alguna noticia o alguna opinión no es la que comparte, podrá seguir algún reclamo vía civil, pero de ninguna manera podrá esto convertirse en un delito penal. Es decir, uno no va a perder su libertad por el hecho de dar su opinión. Eso es lo más importante. En una democracia, uno tiene derecho a decir lo que piensa y lo que opina. Incluso si hay gente que puede estar o no de acuerdo. Y como digo, si alguien se siente lesionado con eso, lo importante es que tenga los mecanismos legales civiles para defenderse como él cree que amerita, pero de ninguna manera hacer que alguien pierda su libertad por eso. De acuerdo, pero queda entonces pendiente discutir un poco más entonces cuando alguien por cualquier cosa pide copias, pide réplica. Me acuerdo que en la prensa nacional el gobierno mismo se consideraba, funcionarios públicos se consideraban afectados y le pedían que publican hasta páginas enteras de réplica, ¿no? Entonces ahí todavía Claro, es un ojalá en la tema, Asamblea se lo pueda de perfeccionar. acuerdo, de acuerdo. Eduardo, Es un sí, tema perfectible, sin duda. Es un de detalle acuerdo. perfectible. Y creo que en la Asamblea Nacional se dará trámite a esto y en la comisión participarán todos los principales representantes del gremio periodístico y ojalá usted pueda participar también de las comisiones, porque justamente estos detalles tienen que ser construidos con quienes son los directamente afectados. No solo como una visión de un gobierno que busca escuchar a todos o como parte del gobierno del encuentro, sino como un proceso democrático en donde la democracia representativa a través de la Asamblea y sus comisiones se reúne con los ciudadanos, incorpora y mejora estas leyes. Sí, le cuento que ayer conversé, la entrevisté y de ahí nacen estas inquietudes también con César Ricaurte, director de Fundamedios, y ya los periodistas están tomando nota al respecto y ojalá todo sea constructivo en beneficio precisamente de lo que buscamos, ¿no? Luego el tema del derecho a la protección de comunicaciones personales, artículo 8. Esto de las redes sociales, inviolabilidad, etcétera. Ya existe actualmente ya aprobada la ley de protección de datos personales. Posiblemente el proyecto que el gobierno ha enviado a la Asamblea se lo redactó antes de esa aprobación, pero también esto hay que considerar que es importante que exista, ejemplo, Eduardo, el tema del periodismo de investigación. Y cuando ya se recurre al juez por todo es cuando ya se hace una denuncia, ya se hace público. Hay periodistas de investigación que obviamente tienen que hacerlo con la reserva de la fuente, etcétera, etcétera, que también está garantizada en el proyecto. Ahí también preocupa el artículo 8, de que podría limitar en algún momento el combate a la corrupción, Eduardo. El rato en que no se permita al periodista. Por ejemplo, no existiría Arroz Verde, no existiría Panama Papers si hubieran existido este tipo de limitaciones, si no es con orden de un juez. Eduardo, ¿qué opinión le amerita? Bueno, sin duda este proyecto de ley que hemos presentado busca justamente robustecer la protección de la inviolabilidad de las comunicaciones personales, ya sean que éstas se hayan realizado verbalmente o a través de redes o a través de servicios de telecomunicaciones. Y repito, en el gobierno del encuentro estará garantizada la libertad de expresión en algo tan sencillo como no se va a utilizar toda la fuerza del gobierno o crear instituciones que justamente perseguían a los ciudadanos, se realizaban escuchas que violaban toda libertad de expresión. Y entonces justamente lo que nosotros queremos es que los ciudadanos sepan, y los periodistas también, puedan hacer su trabajo sabiendo que no van a tener que revelar su fuente, por ejemplo, sabiendo que sus conversaciones o sus investigaciones no van a ser escuchadas. Obviamente
bajo alguna investigación, con algún proceso o alguna orden judicial, eso obviamente se pudiera permitir, en cualquier lado eso es así, pero no continuar con una ley que persigue, que no de ninguna forma protege la libertad de expresión. Entonces, totalmente de acuerdo, creo que esto es justamente lo que nosotros estamos queriendo reforzar o robustecer en el nuevo proyecto de ley que hemos presentado. Eduardo, ayer conversaba con un gran amigo, abogado, y voy a pasar el tema del código de ética, que a propósito me parece excelente, algo que debe estar dentro de la moral, la ética de todo funcionario público. Pero si Guillermo Lasso tiene que nombrar a 750 funcionarios entre gobernadores, subsecretarios, ministros, etcétera, etcétera, buscamos que haya 750 funcionarios públicos designados por Guillermo Lasso, honestos y éticos. Para esto es oportuno también, y va en relación a lo que conversábamos antes, el hecho de que el código de ética también debería permitírsele ser conocido a la ciudadanía, para que sea la ciudadanía la que controle a los funcionarios públicos. La buena atención, por ejemplo, desde un saludo, que no exista en algún lado el irrespeto al ciudadano, etcétera, etcétera, Eduardo. ¿Cree usted que este código de ética se lo puede también socializar como se utilizaba en el gobierno anterior o los anteriores gobiernos, para que la ciudadanía también se empodere y diga, mira, yo también voy a ser ético y ojalá todos los ecuatorianos seamos éticos aplicando ese código? Por supuesto que sí. Yo le voy a decir a mi equipo que les haga llegar esta información. Pero sí es importante recalcar que para luchar contra la corrupción se necesita voluntad política desde el día uno. Y eso es lo que ha mostrado Guillermo Lasso, dando una señal muy clara de cómo quiere que sea, cómo debe ser el comportamiento ético de los funcionarios. Entonces, creo que esto es un gran paso, creo que esto sienta un precedente histórico para que los ciudadanos entiendan, o los funcionarios entiendan, que los recursos del Estado pues son sagrados, son de todos, y no puede haber ningún intento o buscar formas de hacerse con esos recursos que son del pueblo al final del día. Entonces, este código de ética seguramente en el momento en que todos los funcionarios lo reciban, porque obviamente vamos a tener que de alguna forma firmarlo, y estamos en ese proceso, creo que se va a transparentar muchísimo más la acción de los funcionarios, y obviamente los ciudadanos, la prensa, tendrán asimismo en sus manos un instrumento para fiscalizar, porque creo que no hay mejor fiscalización que la misma que hace la gente con el actuar del gobierno. Sí, sería extraordinario, ¿no? Que apoyemos a Guillermo Lasso y a todo su equipo de gobierno en el éxito. Eduardo, muchas gracias. Se me acaba el tiempo y ya tendremos oportunidad de seguir puliendo todas estas iniciativas, conversando, dialogando, opinando y sugiriendo, ¿por qué no?, para perfeccionar las ideas y la iniciativa. Muchas gracias, Eduardo. Un mensaje para la ciudadanía para concluir esta entrevista. Muchas gracias, Washington. Gracias a todos. Un abrazo. Bueno, vamos a la pausa comercial.